Ya. Bueno, dice, solamente no vamos a leer, no voy a leer como que el texto o los textos que voy a tocar, pero más o menos le hago una paráfrasis. En el Salmo 103, 10, el Salmo 103, versículo 10, dice que nosotros debemos estar agradecidos con Dios porque Él no nos ha pagado a nosotros conforme a nuestras iniquidades. En la Biblia dice iniquidades, muchas veces nosotros pensamos que no somos tan malos como que hacemos iniquidad. Pero iniquidad es todo quebranto a la ley de Dios que nosotros hacemos. Por mínimo que sea, por una mentira blanca que sea, es quebranto a la ley y eso Dios lo considera como una iniquidad. Pero hay muchos cristianos y cristianos verdaderos que perdieron su vida ahora con la pandemia. Hay muchos cristianos y cristianos verdaderos que en este momento están en cárceles en diferentes países donde se les prohíbe predicar el evangelio. Y en este momento hay cristianos y cristianos verdaderos que están con enfermedades y padeciendo aflicción y mucho tipo de dolencias en diferentes lugares por causa del evangelio. Entonces nosotros debemos de darle gracias porque Dios no nos ha pagado a nosotros conforme a nuestras iniquidades. Y de hecho nosotros vivimos en un sector del mundo donde vivimos con una tranquilidad y hasta una comodidad diferente a otros lugares. Y quiere decir eso no que nosotros seamos mejores que los que están en lugares como por ejemplo en China, donde se les prohíbe predicar el evangelio y donde padece mucha gente, en India y en muchos otros lugares. Nosotros no es que somos mejores que ellos y por eso Dios nos ha recompensado con eso. Simplemente que Dios ha tenido misericordia con nosotros y debemos de darle gracias a Dios porque no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Ahora debemos de darle gracias a Dios por eso, pero debemos estar pendientes y considerando de que mientras nosotros estemos en esta vida, sea los años que vayamos a vivir, 1 año, 2 años, 30 años más o los años que sea, debemos estar conscientes que en Hebreos 9:27 dice que para los seres humanos o para los hombres está destinado la muerte y luego de la muerte el juicio. Y todos nosotros vamos a ser juzgados. Vamos a ser juzgados por si hemos creído en el Evangelio, no si nos hemos portado bien. Si hemos creído en el Evangelio y nos hemos realmente arrepentido y tenido fe en Cristo. Por eso vamos nosotros a ser juzgados. Y debemos estar considerando eso siempre porque en 2 Corintios 13:5 dice que nos estemos examinando. Normalmente debemos nosotros los cristianos y los que todavía no son cristianos, los no creyentes, deben de estarse examinando siempre si están en el camino de la fe. Pablo también dice que el que cree estar firme, cuide de no caer. Entonces esto del evangelio no es que hace un tiempo atrás o hace unos años atrás ya tenemos como ya tenemos comprada la salvación o ya fuimos justificados, no importa de qué manera vivimos, no, tenemos que estarnos examinando siempre y pensando si estamos viviendo conforme a la fe, conforme a los mandatos de Dios. ¿Por qué digo eso? Porque en la primera carta de Juan, el capítulo 2 y los versículos 3, 4, 5, dicen que en esto conocemos que nosotros somos hijos de Dios, en que guardamos su palabra, en que guardamos sus mandamientos, dice literalmente. Y luego en el siguiente versículo dice, el que dice que le conoce, o sea, que conoce a Dios, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él, dice en ese mismo texto. Y más adelante dice que el que dice permanecer con Cristo debe de andar como él anduvo. Ahora Jesús no vino a quebrantar aquí los mandamientos, no vino acá a la tierra a quebrantar los mandamientos, Él vino a cumplir y a cumplir con todos los mandamientos. En el Sermón del Monte, en el capítulo 5, Jesús dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, no he venido a abrogar, sino a cumplir con la ley. Entonces nosotros debemos de seguir esas pisadas del Maestro, nosotros debemos de seguir a Cristo cumpliendo con los mandamientos, arrepintiéndonos de nuestros pecados y cumpliendo con los mandamientos. Claro que nosotros ya hemos sido justificados en el momento que creímos en el Evangelio, los que somos creyentes, hemos sido justificados, pero el hecho de ser justificado no nos da a nosotros la carta abierta para comenzar a pecar. Dice en Romanos 6:1-2, ¿qué pues diremos a esto? O sea, a esto de que ya Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, ¿que perseveraremos en el pecado? Dice Pablo, en ninguna manera, porque los que ya hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos todavía en el pecado? ¿Cómo tendremos pecado y no tendremos arrepentimiento acerca de él? Entonces nosotros debemos de vivir de tal manera que estemos siempre enfocados en el Evangelio, siempre cumpliendo con los mandamientos, siempre andando como Él anduvo, como Jesús anduvo, cumpliendo los mandamientos. Ahora,
Ustedes recordarán que cuando se le acercó el joven rico a Jesús, entonces le dice, todo esto he cumplido. Jesús le dijo, una cosa te falta. Luego el joven rico se fue triste y Jesús le dijo a sus discípulos que es tan difícil que un rico entre al reino de los cielos como que un camello entre en el ojo de una aguja. Entonces los discípulos le dijeron, esto es imposible, ¿cómo vamos entonces nosotros a seguir en esto? Jesús le dijo que para lo que a nosotros los hombres es algo imposible, para Dios es posible. Entonces nosotros lo que debemos de hacer es tratar de cumplir los mandamientos, sinceramente tratar de cumplir los mandamientos, vivir una vida de arrepentimiento. Todos nosotros tenemos pecados, hay pecados que nos están siempre derrotando. Y dice Pablo en Romanos 8:13 que si vivimos conforme a la carne moriremos, pero si por medio del Espíritu mortificamos el pecado, entonces viviremos y viviremos eternamente. Nosotros tenemos que confiar en Cristo en que Él murió por nuestros pecados, en que Él cumplió ese estándar de vida que Dios demanda de nosotros los seres humanos, la perfección, ya lo cumplió Cristo. Si nosotros nos aferramos a eso, a que Cristo ya murió por nuestros pecados y que Cristo ya vivió esa vida perfecta que Dios demanda para nosotros, entonces hemos creído en el Evangelio y debemos de seguir sus pasos, debemos de seguir cumpliendo sus mandamientos, todos sus mandamientos, no tener amor por ningún pecado, no dejar pasar por alto ningún pecado. Ese es el Evangelio y nosotros debemos entonces estar agradecidos con Dios por todo lo que nos ha dado hasta ahora, pero principalmente porque no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Confiemos entonces nosotros en Cristo, dice en Hechos 4:12, que no hay otro en el que podamos ser salvos. Bajo el cielo no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solamente en Cristo. Nuestro pecado, Satanás y el mundo nos puede hacer pensar, y las filosofías nos podrían hacer pensar que portándote bien, entonces Jesús te va a considerar, o Dios te va a considerar para dejarte entrar en el reino de los cielos. Pero Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a venir al Padre sino por mí. Entonces, aunque esto que les he dado en estos minutos parecería como algo que, eso es algo para los incrédulos, no, es algo para nosotros los creyentes también. Es para los incrédulos, pero para nosotros los creyentes también, porque el Evangelio es el que debe siempre guiarnos. Nosotros debemos siempre tener como nuestro faro, nuestra guía, el Evangelio. No debe haber otra cosa que el Evangelio. El saber que Cristo murió por nuestros pecados, que vivió una vida perfecta y nosotros aferrarnos a eso y seguir los pasos del Maestro, seguir los pasos de Cristo, cumpliendo también los mandamientos, viviendo una vida de arrepentimiento y fe. Y de esa manera no solamente vamos a agradecer porque tenemos vida aún, sino porque Dios nos ha dado la vida eterna. La vida eterna es lo que todo ser humano debiera querer alcanzar. Dice también Jesús que no hagamos tesoros aquí en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino en el cielo, donde no suceden esas cosas. Entonces pensemos, y la exhortación es esta, que nosotros debemos de pensar siempre en la eternidad. No solamente vivir aquí tranquilos, vivir sin pandemia, vivir con trabajo, vivir cómodamente y pensar que esa es la gran bendición que nos puede dar Dios, sino vivir la vida eterna glorificando a Dios. Una vida que glorifique a Dios, una vida que sea del agrado de Dios. Eso entonces, familia, hermanos en Cristo y amigos, algunos de los que están aquí, el mensaje y la reflexión que les quería dar. Pensemos siempre en el Evangelio para que sea nuestro enfoque, y los que no han creído en el Evangelio, crean en el Evangelio porque les va a venir la muerte, sea por coronavirus o sea por otra cosa, les va a venir la muerte y algún día, como dice Hebreos 9:27, van a ser juzgados. Y lo más hermoso sería estar, todos los que estamos en este momento viéndonos, estar allá en la gloria juntos con Dios Padre. Amén.